Hola, buenos días, me presento, soy María Carolina Martínez Correa. Eh, Voy a explicar el punto 2 de desviación estándar de la actividad 4 de medidas de dispersión. Aquí, como observamos, ya tenemos pues las tablas agrupadas desde los 18 hasta los 52 años de edades. Aquí ya nos dieron la media, que es la que nos va a permitir encontrar la variancia y la desviación. Entonces, la variancia de desviación es como una muestra que usamos la n-1, que es la fórmula que va de arriba en la columna F, en esta, la que estoy señalando. Y df1, que es la sumatoria de si al cuadrado dividido al n, menos la media del cuadrado. Eso es 89,33. Por la desviación estándar más fácil, solo la saco con la raíz cuadrada, que es esta, desviación estándar por la raíz cuadrada. Aquí se refleja la fórmula. Este dato clave es para la desviación estándar, que es 9,45. En este análisis reflejamos que entonces de 49 años, punto 5, nos indica que la mayoría de personas se alejan de 49 años y que la media es de 34 años. Y si el resto y suma de 34 años menos 9,45 da 25 años. Y 34 más 94 da 44 años. Esto nos quiere decir que en un 68% de las personas tienen entre 25 y 44 años. Pues es una dispersión moderada. No son edades parecidas, pero tampoco están súper regresadas. Esto valida que la media de 34 sí es representativa en el grupo. Igualmente, para la variable de la estatura, hicimos el mismo procedimiento que calculamos por phi en la columna O, que es la media, que teníamos ya la media, que es la sumatoria, y la varianza, y al cuadrado. Entonces, para resumir, la estatura vemos que la media es de 1,68 metros, con una elevación estándar de solo de 0,1881. O sea, 11, disculpen, 11 centímetros. Esto nos dice que el grupo es muy homogéneo, porque la mayoría se aleja muy poquito del promedio de las personas que miden entre 1,53 centímetros y 1,80 metros. En conclusión, la estatura tiene poca variación y la media de 16,8 en altamente representativa del grupo. Vamos con el peso. En el peso, igualmente, hicimos lo mismo, gracias a la media calculada, la varianza con la fórmula de la casilla Z y la raíz cuadrada de esta casilla, la Z. Entonces, evidenciamos que, en cambio,
En la variable de peso, la media es de 59,6 kilogramos con una desviación de 14,53 kilogramos. Esto nos indica que existe una variación considerable en los datos, ya que el promedio de los pesos se desvían de 14,53 kilogramos del promedio del rango de 64 kilogramos, respaldando que el grupo de la variable, porque la diferencia entre las personas más livianas y las más pesadas es amplia. Eso es todo. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días, mi nombre es Marcela Camargo. Voy a explicar el punto número 4. En este punto trabajamos con las tres variables. Caro es el que medidas de deformación y asimetría. Con las tres variables, edad, estatura y peso, organizándolas en columnas separadas para poder analizarlas. La idea principalmente en este punto era mirar no solo los promedios, sino entender cómo están distribuidos los datos, es decir, si están equilibrados o si tienen tendencia hacia algún lado. Para esto calculé dos medidas, la simetría y la kurtosis. La simetría sirve para ver si los datos se inclinan hacia valores más altos. Si es cercana a cero, los datos están equilibrados. Si es positiva, hay valores más altos. Y si es negativa, hay valores bajos. La kurtosis indica qué tan concentrados están los datos. Si es negativa, los datos están más dispersos. Si es más cercana a cero, tienen una forma normal. Y si es positiva, están más concentrados a un rango. Después de obtener los datos en Excel los obtuvimos con la fórmula promedio, la fórmula simetría y la fórmula de kurtosis, respectivamente cada uno. Y ahí sí ya interpretamos los datos. En el caso de la edad, la simetría fue 0 menos 0,076, que es un valor muy cercano a cero. Esto muestra que los datos están bastante equilibrados, sin una inclinación clara hacia las edades más altas o más bajas. Además, la kurtosis fue negativa, nos dio menos 0,99, lo que indica que las edades están algo dispersas y no se concentran en un solo grupo. En el caso de la estatura, la simetría fue 0,511, lo que indica una ligera inclinación hacia valores más altos, por lo cual hay algunas personas con mayor estatura que hacen que los datos se vayan hacia ese lado. La kurtosis en este caso nos dio menos 1,113, también negativa, lo que nos muestra que los datos están distribuidos de manera amplia y no están muy concentrados. Y por último, en el peso, la simetría fue 0,84. Esto indica que hay varios valores que influyen en la distribución, haciendo que se inclinen un poquito hacia la derecha. En cuanto a la kurtosis, que nos dio 0,183, al ser cercano a cero, indica que los datos tienen una forma más equilibrada, sin estar demasiado concentrados ni demasiado dispersos. En términos generales, este análisis nos permitió entender mejor el comportamiento que tienen los datos de esta base, no solo en términos de promedio, sino cómo se distribuyen en cada variable. Le doy paso a mi compañera Marinela. Bueno, soy Marinela Pérez y les voy a explicar las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, ya con esta tabla les voy a explicar que aquí tomé X por F y apliqué las fórmulas para hallar el promedio, ¿sí? Que me dio un promedio de 34,79. Luego con ese promedio ya apliqué la fórmula acá de X menos X promedio al cuadrado y me dio 218,7. Aplicando todas las fórmulas, luego hallé X menos X promedio al cuadrado por F. Y eso me tiene que dar la varianza, que fue de 130,0,1. Luego vamos a aplicar la fórmula de varianza, que es sigma al cuadrado, que es la sumatoria de X menos X promedio al cuadrado por F sobre el valor total de la muestra, que es 120. Ahí hallé la varianza. Para hallar la desviación estándar solo es sigma es igual a raíz cuadrada de 130,0,1 y eso me da 11,40, que es
que son los años. Entonces ya vamos a mirar el coeficiente de variación, que se halla con la fórmula CB, que es desviación estándar sobre promedio. Entonces CB es igual a 11.40 sobre el promedio, que es 34.79, que eso es igual a 0.327. Ese promedio lo tengo que dar en porcentaje. Entonces ahí, coeficiente de variación, que es igual a 0.327 por 100, que es el porcentaje, eso es igual a 32.76%. Con el coeficiente de variación, nosotros podemos indicar la variabilidad relativa de un conjunto de datos. Y en este caso, en esta muestra, nosotros vamos a determinar que el 32.76% de los datos se considera heterogéneo. Esto implica que este promedio de 34.79 no es una representación perfecta o no es muy precisa con los individuos de la muestra, ya que existen diferencias importantes entre los valores observados. La finalidad de todo este proceso y de hallar el coeficiente de variación es que en algunos textos hay control de calidad, y si los valores son superiores al 30%, pues es una señal de que hay unos datos dispersos y se debe considerar que las muestras a veces no son suficientemente grandes. Todo este proceso, todo esto lo hice con la edad, la estatura y el peso. Así es como se halla el coeficiente de variación, la varianza y la desviación estándar en la pregunta número 3A y 3B. Muchas gracias.